Bueno, hoy vamos a tener una charla acerca de la rehabilitación del deportista. Blas Espatusa, que aparte de ser kinesiólogo, es un eximio practicante de taekwondo, instructor, o sea que no solamente nos va a deleitar con su conocimiento kinesiológico, sino que también va a volcar la experiencia de muchos años en la docencia en el taekwondo, que es un arte marcial de contacto, y que como tal trae aparejado los accidentes, ¿no? Así que hoy vamos a tener la posibilidad de escuchar, insisto, habitualmente escuchamos a médicos que se dedican, o kinesiólogos que se dedican a la kinesiología clínica, pero que no tienen la base de la práctica y de la posibilidad de ver in situ en la situación dentro del gimnasio de la complicación y ver cómo hace esa persona para reintegrarse a la actividad y cuándo se debe reintegrar a la actividad. Así que para mí es un placer tenerte primero en el Comité de Deporte y Salud, y según sé que tuviste un año complejo. Blas, aparte, forma parte del staff de un libro que hemos hecho durante el transcurso de este año, que se llama Taekwondo más Salud, y que va a salir en diciembre a la luz, después de un gran esfuerzo que pudimos ir desarrollando durante todo este año, aprovechando estar una gran parte encerrado para sacarlo a la luz. Así que su capítulo es el de rehabilitación, así que seguramente va a volcar gran parte de ese capítulo a esta charla y nos va a servir para ayornarnos acerca de qué es lo que hay de nuevo y qué es lo que hay de viejo en la rehabilitación, pero insisto, sobre la base de una experiencia sólida que él tiene, no solamente como kinesiólogo, sino como el que provoca la lesión, ¿no? Bueno, muchas gracias, Blas. La doctora, suyo, todo suyo. Bien, Blas. Sí, perfecto. Bien. Bueno, a ver si puedo compartir, ¿no? Sí. Bien, primero, bueno, gracias por las palabras y por la invitación, obviamente. Bien, yo me voy a centrar más que nada, como dijo recién Adrián, en el caso mío, ¿sí? Yo, bueno, soy profesor de educación física, obviamente me desempeño más sobre todo un poco en lo que es eso, en lo que es la docencia, aparte como hobby el taekwondo, que es donde me hizo hacer la docencia después a futuro, y la kinesiología, que en parte voy a centrar lo que es este capítulo en la rehabilitación deportiva, pero más enfocado en lo que es las artes marciales, que es lo que practico yo y bueno, y enseño. ¿Se llega a ver ahí? Sí, ¿no? No sé si se ve. Sí, se ve, pero tendrías que... Sí, ahí lo estoy agrandando. Todavía no. Lo estoy agrandando, pero está un poco lento, se ve. A ver si ahí se va a ver bien. A ver si no voy a dejar acá de compartir. Lo voy a agrandar y vuelvo a compartir. A ver si ahí puede llegar a ser. Bien, esto encima del internet, estamos en una época que complicada. A ver, vamos una vez más. A ver ahí. A ver si se ve. No se ve agrandado, se ve... Ahí lo agrandé. Ahí está. Ahí sí, ¿no? Perfecto. Perfecto, Bien. perfecto. Gracias. Bueno, como dice, no, por favor. Como dice, bueno, el título, manejo kinésico de lo que son lesiones deportivas y vuelta a lo que es la actividad, ¿sí? Dentro de lo que vamos a hablar un poco hoy, habla, ¿no?, de lo que es una lesión, lo que son las lesiones típicas en nuestro deporte, en este caso artes marciales, y lo que es taekwondo específicamente. Obviamente son lesiones que se pueden hacer en general, ¿no? En cualquier deporte pueden aparecer, y bueno, hay algunos temitas más que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Bueno, para arrancar, obviamente, tenemos que, bueno, una lesión, ¿no?, es aquella alteración que está causada en una práctica lo que es deportiva o en el entrenamiento, ¿sí?, que lo va a preparar para lo que va a ser después
esa actividad. Obviamente, como tenemos acá, hay causas, ¿sí? Que esas causas son lo que puedan llegar a determinar esas lesiones. Las lesiones, bueno, pueden ser por accidente, como dice ahí, un mal acondicionamiento o un uso inadecuado del material. Es algo que es típico, ¿sí? Sobre todo puede pasar muchas veces esto del mal acondicionamiento en cuanto a que de repente hacemos actividad con gente que no está tan preparada para enseñarnos, ¿sí? Y hace que la dosificación de esa actividad sea la inadecuada y eso fomenta esa lesión, o por el uso inadecuado del material, que también es algo muy importante. ¿Sí? Esto pasa más en otros deportes, más que en lo que es las artes marciales, porque las artes marciales por lo general practicamos lo que es descalzo, ¿sí? Y eso de ser descalzo también tiene una ventaja, no solo por el desarrollo de la musculatura del pie, sino también por esto de mover el pie en su libertad, y lo que son otros deportes, por el hecho de las zapatillas, que a veces uno, mismo la gente que sale a correr, por decirlo de una forma, por hobby, suele decir, bueno, estas zapatillas que son más viejitas me las guardo para correr, y así las rompo y en verdad es peor, ¿sí? Porque uno tiene que tener una zapatilla que sea buena, adecuada, como para ese momento. Y eso, bueno, estas tres causas vendrían a ser las principales, ¿sí? Que suelen determinar las lesiones. Ahí admito a la doctora. Bien. En lo que son las lesiones dentro de lo que es el taekwondo, tenemos dos cosas como importantes, dos pilares, que son el momento que se da lesión y los tipos, obviamente, de lesión. En lo que es el momento, en las artes marciales, a diferencia de otro tipo de deportes, suele suceder mucho más en el entrenamiento que en lo que es la competencia en sí. Porque uno a veces para entrenar, o sea, lo que es el entrenamiento para llegar a esa competencia, entrena muy fuerte, y siempre las lesiones suelen pasar en este momento, ¿sí? Todo lo que son lesiones a veces muy, muy traumáticas, ¿no? Como pueden ser una fractura o mismo un esguince, un desgarre y demás, suelen pasar mucho más en lo que es la parte de práctica que en lo que es la pelea en sí, porque capaz que en una pelea que dura 1 o 2 minutos, ¿sí? En algunas actividades marciales dura mucho más, uno para llegar a ese momento tuvo que haber entrenado un montón y tuvo que haber trabajado con gente que es distinto peso, distinta altura, y eso hace que se produzcan mayor cantidad de lesiones, más que en lo que es el momento competitivo. Bien, en cuanto a lo que es el tipo de lesión, tenemos lo que son contusiones, fracturas de garro o esguince, que son las más comunes que se suelen dar, porque también, bueno, hay otras, ¿no? También podemos tener lo que es una tendinitis, pero en las actividades marciales no suele pasar tanto porque trabajamos algo muy bien que es la elongación, y eso ayuda mucho. Bien, como lo que es, por ejemplo, una contusión, ahí dicen, ¿no? Lo que es un impacto, un golpe sobre una determinada parte del cuerpo, o sea, es decir, un golpe, por decirlo de una forma más sencilla. Uno a veces no se lo espera y puede recibirlo tanto en un combate como chocar con un adversario en un deporte que se ha jugado, ¿sí? O con pelota, o de repente que me golpeen, ¿no? Con intención, pero bueno, suele suceder. A veces está mucho más expuesto uno a este tipo de lesiones que al resto. Ahí estoy yo cuando era más joven y podía patear. Bien, después tenemos lo que son los desgarros, ¿sí? Que desgarros sabemos que son estiramientos o rupturas vendrían a ser de fibras musculares, ¿sí? Los principales músculos que se afectan suelen ser estos músculos de la parte interna, ¿sí? O posterior de lo que es el muslo, sobre todo la parte posterior son las que más suelen lesionarse. En las artes marciales en menor medida, pero suele ser mucho más la cara interna. Pero en otras actividades suele ser mucho más la parte posterior, por el hecho que decíamos antes, de que no se elonga tanto, y al no haber tanto trabajo en la flexibilidad, hace que uno se termine lesionando. Bien, después tenemos lo que son las clasificaciones, ¿no? de la lesión de lo que es el desgarro, que tenemos que se dividen en 3 grupos, ¿sí? Lo que podría ser leve, moderado y grave. Lo que es leve es cuando hay una pequeña lesión, ¿sí? Se separa un poquitito la fibra y obviamente hay una molestia, el deportista no puede seguir, o a veces sigue pensando que está bien y que solamente fue el famoso tirón, y después termina siendo mucho más complejo, ¿sí? Por lo general acá la movilidad siempre está en total libertad, o sea, está completa, puede hacer el gesto lo más bien, a veces molesta,
¿sí? Eso por lo general termina siendo después más grave porque como parece que no tiene nada, se exige mucho más y después se termina lesionando. Lo que es el grado moderado o grado 2, ¿sí? Donde hay ya rupturas que son mucho más grandes, ¿sí? Donde hay mayor molestia, a veces puede ser que pierda la movilidad o que no pueda seguir, como a veces puede ser que siga lo más bien, dependiendo del carácter que tenga el deportista, pero bueno, ya son lesiones mucho más grandes. Y en lo que es la palpación, o sea, cuando uno toca al deportista en esa zona, se produce mayor dolor y ya uno puede llamar la atención diciendo o pensando que puede llegar a haber algo mayor. Y lo que es ya la parte más grave, ¿sí? O grado 3, que vendría a ser la ruptura ya completa de lo que es la parte muscular, ¿sí? Lo que es sobre todo la inserción. Y obviamente aumenta mucho más lo que es la molestia, a veces no quieren que lo toquen, es algo mucho más difícil, y también puede ser que en lo que es la palpación también uno llega a sentir, si es en un músculo más superficial, como lo que vendría a ser la huella de esa lesión. Bien, ahí tenemos un video, por ejemplo, ¿sí? De una lesión, la ponemos una vez más. A veces suele ser que no le da quería hacer una técnica, ¿sí? Y se termina desgarrando porque no llegó a resistirle lo que es la parte muscular por no haber sido capaz, no haber estado bien entrado en calor, o porque quiso patear más allá de sus posibilidades, y eso hizo, por lo que se ve en el video, que hizo llegar a la cara y no llegó, y bueno, ahí se produjo la lesión. Bien. Después tenemos lo que son esguinces. Ahora después vamos a ver todo lo que es la parte de rehabilitación. Ahora vamos rápido así lo que es todas las lesiones y después vamos al resto. Lo que son, bueno, los esguinces, que es una lesión ligamentosa, ¿sí? Se produce por un movimiento que es forzar la articulación, o sea, va mucho más allá de lo que a uno puede, ¿sí? Suele pasar mucho cuando uno de repente va caminando por la calle, le pasa más a veces a las chicas con el tema de los tacos, ¿sí? Y el pie se le puede llegar a meter para adentro, que hace, bueno, que se produzca esa lesión en los ligamentos. Obviamente también tiene clasificaciones, ¿sí? El grado 1 es muy parecido al desgarro en este aspecto, que es una distensión del ligamento, pero no se llega a romper. Después está el grado 2, que hay una ruptura de algunas fibras, y el grado 3, que es el más fuerte, que es esta ruptura total, y a veces puede ser que que arranque un pedacito de lo que es el hueso, o como no, ¿sí? Hueso sí se alguna lesión. Ahí tenemos otra lesión, a ver si se llega a ver. Hay un esguince grande, ¿sí? De lo que es la rodilla. La vamos a poner una vez más. No llegó, a veces porque fallan los propios sectores, entonces no llegan a ponerse tensos cuando tienen que poner tensos y ahí producen las lesiones. Bien, cuando pasa una lesión, ¿sí? En cualquiera de esos momentos, ¿qué es lo primero que vamos a ver, ¿sí? En ese momento o en los primeros momentos de esa lesión? Vamos a ver que aparece lo que es el dolor, es decir, que la persona ya empieza a estar molesta, ¿sí? Esto de impotencia funcional, según la gravedad, quiere decir que puede o no hacer la actividad, o sea, hay veces que no puede seguir, entonces eso nos indica que va a ser un poco más grave, o a veces que sigue lo más bien, y como dijimos antes, puede ser que después se produzca una lesión mayor. Obviamente va a ser, todo esto es en base a lo que es la persona, ¿sí? El deportista. Hay algunos que con una lesión mucho más grave pueden seguir haciendo actividad, y hay otros que con una lesión mucho más chiquita no pueden. Un ejemplo claro de eso sería un Gago, ¿sí? Que con lesiones muy graves él seguía intentando jugar igual porque tenía un poder de personalidad mucho más fuerte. Después, bueno, tenemos lo que es la inflamación, la tumefacción o el hematoma esquimosis, dependiendo del grado de la lesión, y lo que es la laxitud articular en el tipo de esguinces, ¿sí? Es decir, que empiezan a sentir esto que le baila o le queda muy, siente como que la pierna no está en su lugar, ¿sí? Que camina y se le mueve, son algunos de los como palabras que puede ya utilizar nuestro deportista. Ahí tenemos, por ejemplo, en algunas fotos, ¿sí? En la etapa aguda, obviamente, algunos son más graves que otros, ¿sí? Una lesión mucho mayor, un desgarro puede ser en la segunda. Bien, ahí tenemos también lo que es el pie, tobillo, ¿sí? Que es normal que aparezca. Bien. Es posible que esto pueda ser que no aparezca, ¿sí? Como que sí, todo eso va a depender
obviamente de la persona, pero igual si se produjo una lesión, aunque el deportista se sienta bien, hay que actuar, como dice ahí, rápidamente, ¿sí? Eso es clave para poder evitar que la lesión sea aún peor. Lo primero que tenemos que hacer en cualquier lesión, que esto lo hacemos en verdad sin darnos cuenta, ¿sí? Lo hacen todo, pero tiene su lógica, que es este método RICE, ¿sí? Que dice lo que es el reposo hielo, compresión y elevación. Es decir, cuando se produce la lesión, lo primero que uno tiene que hacer es, obviamente, dejar de hacerla, es decir, quedarse tranquilo, ¿sí? Lo segundo, colocarse hielo. Puede ser que tenga una venda o no, dependiendo. Siempre esto lo tiene que hacer alguien que sepa, ¿sí? No hace bien vendarse porque sí. Muchas veces pasan los que juegan al fútbol y se vendan antes de jugar y en verdad produce lesiones peores por el hecho de que el vendaje tiene su función, no es que se vendan por vendar. En verdad ellos se vendan por vendar, pero se tendrían que vendar si realmente lo necesitaran, ¿sí? Entonces eso hace a veces que sea peor. Y la elevación del miembro, ¿sí? Uno tiene que estar acostado, o que el miembro esté levantado, más o menos pasando, en el caso de que sea el miembro inferior, la altura de lo que es la cadera, ¿sí? Para ayudar con la gravedad a lo que es el retorno, ¿sí? Y la inmovilización. Todo esto es fundamental, ¿sí? Para los primeros momentos de la lesión y así hacer que la inflamación baje y obviamente pueda el deportista volver mucho antes, que sería la idea. Bien. Después otro de los métodos que vamos a utilizar es lo que es la crioterapia, es decir, el frío, ¿sí? Por la función que cumple cuando se produjo la lesión, ¿sí? Sea un golpe, un esguince, lo que haya pasado en ese momento. Esto que es el frío, que obviamente tiene su aplicación y ahora lo vamos a ver. ¿Y por qué se aplica frío y no calor? Por lo que dice ahí, que es la vasoconstricción, es decir, que los vasos se cierren, ¿sí? Y disminuye el flujo sanguíneo, o sea, la cantidad de sangre que llegue a ese lugar, y de esa forma bajar la inflamación. Esto va a hacer que, junto con lo que es el RICE, que integra también la parte de frío, ayude rápidamente a bajar la inflamación y poder seguir rehabilitándolo. Bien, en cuanto a lo que es la parte de frío, ¿sí? En lo que es la técnica de aplicación, hay muchas formas, no es la única, acá es una muy general, ¿sí? Hay un montón de métodos y cada uno tiene su explicación y son todos válidos, pero por las dudas, en caso de que uno no sepa nada, lo más importante es hacer esto. Prefiero a veces hacer de menos que de más, porque a veces cuando uno hace de más, termina lesionando a alguien. Se aplica más o menos, dependiendo de la persona y el tiempo, ¿sí? En el cual qué es lo que yo quiero lograr, entre 15 y 20 minutos, ¿sí? No más que eso. Hace mucho tiempo se decía que se podía hacer durante mucho tiempo sostenido y en verdad eso hace que se genere un proceso contrario, por el hecho que el frío, después de mucha aplicación, produce vasodilatación y eso hace peor. Entonces, no más de 20 minutos, ¿sí? Lo aconsejable es 2 repeticiones de 10, ¿sí? Separado por un intervalo ahí de 10 minutos, y después de espaciado 1 hora volver a aplicar, ¿sí? O sea, no hace mal el frío siempre y cuando lo apliquemos de la forma correcta. Y es importante esto, ¿no? Respetar lo que son las técnicas de aplicación, porque se generan estos efectos contrarios que dije recién. Bien, la forma de actuar, ¿sí? Ante una lesión, lo primero que hacemos es evaluarlo, ¿sí? En esto de lo que es la anamnesis, es decir, preguntarle todas las cosas, antecedentes, si ya le pasó. Obviamente, cada uno hará las preguntas que sean las adecuadas a ese momento, es decir, cómo se lesionó si no lo vi. Muchas veces pasa que el que se lesiona no sabe por qué se lesionó ni cómo, y se le pregunta a alguien que está afuera. En taekwondo nos pasa mucho que los que saben qué le pasó son más los que están en las esquinas viendo que el propio competidor. El competidor a veces no tiene ni idea que se lastimó. Y sigue peleando y de repente se ve sangre y le decimos que le pasó algo y ahí recién frena, porque la adrenalina también hace que uno esté totalmente activo. Esto que es la inspección, es decir, buscar, ¿no? Buscar qué es lo que pasa. La palpación, en el caso, dependiendo del tipo de lesión, ¿sí? Para ver que esté todo en su lugar y que esté correcto. Y se evalúa lo que es la movilidad y el dolor. Obviamente el dolor es subjetivo, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay gente, como dijimos, como hay muchos, el umbral del dolor es muy personal, hay que tener cuidado, ¿sí? Capaz que a uno lo mueve un poquito y le duele mucho, y a otro lo mueve un montón y no le duele, y eso a veces puede producir también una lesión, entonces hay que tener cuidado. Y bueno, estudios complementarios que nos den un poco más de claridad a lo que hay que hacer.
Bien, en lo que es la kinesiología en el deporte, ¿sí? Lo que hace es esto de volver a lo que es la práctica deportiva en el nivel que tenía esa persona, ¿sí? Al máximo nivel personal vendría a ser, y evitando esto que es la recidiva, es decir, evitando que se vuelva a producir, ¿sí? Esta recidiva se puede dar por lo que es una debilidad muscular o que haya una cicatriz, dependiendo de la lesión que tenga, y que el lesionado vendría a ser tenga adaptaciones que sean consecuencia de la lesión, es decir, por mucho tiempo caminó de una forma porque le dolía, entonces eso después va a generar una adaptación en el cuerpo que hay que tratar de corregirla, ¿sí? Por eso hay que actuar rápido, ¿sí? Es decir, lo dejo pasar, a veces es peor. Bien, en cuanto a lo que es rehabilitación de desgarros, ¿sí? Lo vamos a dividir en fases, algunos usan 5, otros usan 4, igual todo es muy personal, porque verdad no hay una receta, es cada deportista. Nosotros la que vamos a ver es esta, que es una de las más clásicas, que dice lo que es la etapa aguda, ¿no? En la fase 1, que es al principio, o sea, desde que se produjo la lesión, las 48 a 72 horas, ¿sí? El objetivo que vamos a tener es esto de bajar el dolor, bajar la inflamación, el derrame que tenga y estimular esa cicatriz para que sea más rápida, ¿sí? El tratamiento obviamente a utilizar es esto que llamamos el RICE, que ya lo vimos antes, y los agentes de fisioterapia que tienen que ser los adecuados a ese momento, ¿sí? Obviamente no todo va para todos, ¿sí? Algunos utilizan magneto, otros no lo utilizan, algunos utilizan una cosa que se llama TENS, que es nueva, TENS, perdón, que se llama MEP, que es nueva, que es se llama microelectrólisis percutánea, que es una agujita que se pone en la zona inflamada y disminuye después la inflamación, por más inflamación, o sea, es algo que está en el estudio y está muy bueno. Hay un montón de elementos de fisioterapia que obviamente, el kinesiólogo utiliza el que más le gusta. Bien, como fase 2 tenemos que va desde el tercer día hasta la primera semana. El objetivo que tenemos que tener es esto de mejorar esa movilidad o ese rango de movilidad que tiene el deportista, ¿sí? Obviamente va a ir adecuado al deportista, ¿sí? Ahí vamos a utilizar todo lo que sean o los masajes, las elongaciones. Se puede hacer elongación, ¿sí? Esto de no elongar porque se haya desgarrado es mentira, porque los músculos se ponen muy tensos en todas las zonas y mismo en la zona desgarrada se pone muy dura, ¿sí? Por decirlo así muy brutamente. Se contractura por una cuestión lógica de protección, entonces hay que ir de a poco aflojando esa zona para que se empiece a cicatrizar de la mejor manera. Bien, y continuamos igual con la parte de lo que son agentes de fisioterapia que también son válidos. Bien, la fase 3 después, ¿sí? Que desde que pasó la lesión pasaron ya 3 semanas, ¿sí? Ahí ya empezamos a trabajar un poco más con lo que es el movimiento. Obviamente sabemos que más o menos dura 21 días el desgarro, entonces puede ser que ya podamos volver de a poquito, ¿sí? El objetivo nuestro va a ser esto de lo que es la fuerza, es decir, volver a ganar fuerza, ¿sí? Y la fuerza que tenía que no se pierda o que se haya perdido lo menos posible. Vamos a trabajar la elasticidad también y lo que es los ejercicios de propiocepción. Ahora igual lo vamos a ver. En cuanto a lo que es el tratamiento, en los ejercicios vamos a hacer los que son ejercicios isométricos, es decir, la mantención, ¿sí? Mantengo el gesto y eso lo que hace es generar mucha más fuerza, ¿sí? Es uno de los ejercicios que más fuerza uno hace, para ponerlo a que todos sepan bien qué es el típico ejercicio de plancha en el caso de los abdominales, ¿sí? Que uno mantiene esa postura y siente esa energía o esa sobrecarga en la parte abdominal. Bueno, cada músculo tiene su forma de hacer ejercicios que sean isométricos. Bien, después tenemos lo que es la vuelta a la carga, que al principio tiene que ser parcial, es decir, si fue una pierna, obviamente tengo que tratar de hacerlo primero de ese lado y también utilizando la otra, o sea, siempre tengo que trabajar con los dos, porque aunque haya una pierna lesionada y la otra no, las dos, por el hecho de la lesión que hubo, pierden también lo que es fuerza y obviamente movilidad. Y de a poco, si el deportista se siente bien, puede empezar a hacer lo que es el trote, ¿sí? Moverse, puede ser trote, puede ser desplazamientos muy, muy de a poco. En caso de haber sido una lesión en la parte interna, evitar lo que son desplazamientos laterales o cambios de dirección por una cuestión de que requiere mucho más energía y pueden lesionarse o volver a lesionarse.
Bien, en cuanto a lo que eran los ejercicios de propiocepción que dijimos, el objetivo es este, que regula lo que es el equilibrio, coordina movimientos y mantiene en alerta lo que es el cerebro. ¿Sí? Es importante esto de ponerlos en superficies que sean inestables para poder ir mejorándolo. Y lo que es ya la fase 4, ¿sí? Ya estamos llegando casi al final, tenemos lo que es aumentar esa fuerza, ¿sí? Que antes también estábamos tratando de que no se pierda o empezar de a poco, y ya podemos trabajar los ejercicios de coordinación. Y en cuanto a lo que es el tratamiento, los ejercicios que vamos a utilizar para ese aumento de fuerza ya son los ejercicios isotónicos, es decir, donde hayan movimientos que sean de contracción, ¿sí? Tanto excéntrica como concéntrica, ¿sí? Con lo que es la parte excéntrica, mucho más cuidado, porque como es la fibra, hace fuerza en estiramiento, puede producir más lesión, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado y se utiliza más al final todavía, ¿sí? Donde ya el deportista está casi para volver. Y lo que son ejercicios isocinéticos, que vendría a ser esto de lo que es una pileta, por ejemplo, ¿sí? Donde la fuerza y la velocidad se mantienen en el mismo momento, que es como ir caminando en contra de la corriente, y eso son actividades que hacen bien. Bueno, y obviamente seguimos con lo que es fisioterapia o técnicas manuales. Se hacen por lo general masajes ya un poco más profundos, ¿sí? Sobre todo en la parte más contracturadas, para ir aflojando y que los músculos empiecen a estar en la armonía de vuelta. Y lo que ya lo último es ya directamente la vuelta a la actividad, es decir, empezamos ya a darle lo que es el gesto deportivo, ¿sí? También es importante que trabaje el gesto en el cual se lesionó, para que también empiece a evitar que se empiece a acostumbrar a usar ese gesto para que no se produzca lesión. Empieza también a haber un aumento de lo que es el entrenamiento de la fuerza, y acá trabajamos ya los ejercicios excéntricos que antes no hacíamos, por una cuestión de que es importante que tenga fuerza excéntrica para evitar un futuro desgarro. O sea, eso es lo más importante de lo que es la fuerza excéntrica. En verdad, uno la hace todo el tiempo y no se pone a pensar cuándo estoy haciendo concéntrica y cuándo excéntrica, pero siempre hay que tratar de trabajarlo a conciencia, sobre todo cuando hay una lesión. Y ya podemos hacer tranquilo lo que es marcha, carrera, saltos, y cambiando de dirección. Pero siempre, como dice ahí en negrita, que es importante, hay que estar atento al dolor de la persona, porque es lo que nos va a decir que tenemos que frenar, volver un paso atrás o seguir adelante. ¿Sí? En caso de que yo esté avanzando y haya dolor, tengo que frenar, ver qué fue lo que hice, porque capaz que hubo algo que hice que no le sirvió tanto, y tengo que volver a armar el plan. Bien, después pasamos a lo que es rehabilitación de esguinces, ¿sí? Tanto grado 1 como grado 2, que no requieran ninguna intervención. Tenemos lo que es la etapa aguda, también las primeras 72 horas, ¿sí? Cuando se produjo la lesión. Los objetivos, lo mismo que hicimos en los desgarros, ¿sí? De bajar el dolor, la inflamación del derrame, y estimular esa cicatrización para volver rápido a la actividad. El tratamiento sigue siendo lo mismo en cuanto a lo que es el frío, ¿sí? Uno trabaja con frío y de la misma forma, ¿sí? Con el método Rice, que es uno de los mejores. Y en este caso, dependiendo de dónde esté la lesión, podemos utilizar una bota, ¿sí? O un vendaje funcional. Obviamente es importante que lo haga alguien que sepa y no vendarse por vendarse. Y lo que es trabajos de fisioterapia, que es dependiendo también qué es lo que tenga la persona, ¿sí? Podemos utilizar magnetos o también ultrasonidos y demás. En cuanto al método Reich que hablamos antes, ¿sí? Importante siempre recordar eso, el reposo hielo, compresión y elevación, es fundamental, ¿sí? En caso de que pase, obviamente tenemos los 3 métodos que son para ir volviendo de a poco. Como fase 1 de esa lesión, ¿sí? Vamos a tener como objetivo todo lo que es el control de las cargas, ¿sí? Es decir, vamos a ir haciendo movilidad que sea pasiva, es decir, lo vamos a ir ayudando, ¿sí? A que lo haga. Vamos a hacer una relajación de músculos que están alrededor de la articulación, porque también cuando hay una lesión se contracturan todos para frenar y contener ese miembro que está lesionándose. Y también lo que es la marcha controlada, es decir, ir de a poco. Y lo que es electroterapia, podemos utilizar TENS para bajar el dolor, o electroanalgesia, que son métodos que hacen muy bien y se pueden combinar también con otros. Es importante también que siempre le digamos al deportista que no lo tenga en su casa, porque pasa mucho que te dicen, me quiero comprar un TENS cuando me duele la espalda, o me quiero comprar un TENS cuando me lesiono, y no está bueno que uno se lo administre, porque al final termina
perjudicándose cada vez más, y después no hace efecto tampoco, uno se empieza a acostumbrar. Después en lo que es la fase 2, ¿sí? Entre la tercera y la cuarta semana, que se produjo la lesión, el objetivo va a ser lo que es la fuerza, movilidad activa y la propiocepción, de nuevo como hicimos antes. En cuanto a ese tratamiento, electroanalgesia, en caso de que siga con dolor, puede ser que no tenga, ¿sí? Eso es dependiendo cada individuo. Ejercicios que tengan que ver con la propiocepción, siempre tiene que estar controlado, ¿sí? En caso de ser un miembro inferior que se haya lesionado, hay que estar mirándolo muy atentamente para que no se vuelva a lesionar y que controle bien los movimientos que hace. Y ejercicio que sea movilidad activa, obviamente buscando ya los movimientos que sean óptimos, es decir, que esté todo el rango completo. Y siempre, como dijimos antes, hay que estar atentos a lo que es el dolor, ¿sí? Siempre si hay dolor hay que frenar y hay que volver un paso atrás o volver a plantear otro método de tratamiento. Ya llegando al final, siempre lo que es de vuelta el retorno gradual al deporte. Igual, desde el principio puede seguir en lo que es el deporte, aunque sea acompañando y viendo, por una cuestión de que también le va bien a la parte psicológica porque es una parte más del deporte. Entonces hay que tratar de estar siempre que el lesionado acompañe y no se quede afuera y excluido. Eso de que el lesionado siempre se entrena solo, a veces no hace bien, está bien esto que esté también en grupo. En cuanto a lo que es el tratamiento, vamos a hacer fortalecimiento de lo que es esa parte periarticular, ¿sí? Todos los músculos que están alrededor, que también antes los habíamos elongado. Vamos a trabajar con cargas bajas, trabajos que sean excéntricos, ¿sí? Pero obviamente muy controlados. Dependiendo qué lesión sea, podemos hacer trabajos de saltos, ¿sí? Que es esto de lo que es la pliometría, que es fuerza de estado elástica explosiva, y lo que son saltos a un pie para ir generando fuerza y que sea también el trabajo de lo que son propioceptivos, también sumo. Y ya llegando al final, obviamente lo que es la inclusión ya en el deporte, y allá hacemos los que son gestos propiamente dichos, ¿sí? De ese deporte, podemos hacer ya trabajos más funcionales, agregándole cargas, ¿sí? O banditas elásticas, o algo que le permita hacer un poco más de fuerza en ese gesto que produjo la lesión. Obviamente hay que tener mucho cuidado, y después vamos a utilizar lo que es marcha, carrera, saltos, cambios de velocidad, aceleración y demás. Podemos utilizar ondas, como dice ahí, ¿sí? Para lo que es fuerza, ondas rusas que se utilizan, pero hay que tener mucho cuidado porque no todos las toleran de la misma forma. Bien, como llegando así a un modo de cierre, siempre es importante elegir el tratamiento que sea el adecuado, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, lo que es la observación de la persona, el estado en que se encuentra, en qué momento se produce la lesión o cómo, tener un diagnóstico que sea el correcto, ¿sí? No actuar porque creo que te desgarraste, creo que te esguinzaste, hay que tener el diagnóstico que sea el óptimo para poder intervenir bien, si no puedo llegar a generar algo peor. Y obviamente que sean, ¿no? Exámenes complementarios, que lo realice un especialista o alguien que sepa, y que sepa también leerlo o poder entenderlo bien, ¿sí? Porque si no, también podemos llegar a estar trabajando sobre algo que no sucedió. Y obviamente teniendo en cuenta lo que son las características de la persona, tanto físicas como psicológicas, y tener en cuenta esto de que si uno a veces no sabe lo que está haciendo, decir, mira, yo esto no lo sé hacer, anda alguien que lo pueda utilizar. Hay gente que ya viene con su receta y no por el hecho de venir con la receta tengo que seguirlo si no sé hacer algo, eso es muy importante. Como dice ahí, no hay recetas que sean universales en lo que es kinesiología, cada persona es un individuo totalmente único y cada uno va a tener su receta. Y puede ser que a algunos que yo utilizo algo le haga bien, como a otros le hagan lo mismo y le haga mal, ¿sí? Eso es totalmente individual y hay que ir al profesional que pueda administrar lo que corresponde. Bien, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda, consulta, estoy a disposición, ahí también dejo mi mail. Y bueno, la de la foto de mi hija cuando era bebita todavía y me acompañó en una actividad de taekwondo. Blas, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Alejandra Zárate, creo que ahora salió mi nombre.
¿Qué pensás con el Ciriac en los desgarros musculares? ¿Lo aplicás? ¿No lo aplicás? ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tenés? Se Ciriac es un utiliza, masaje total. sí, es un masaje profundo, se utiliza. Yo Sí. creo que el asunto para mí pasa mucho con el tema de lo que es el dolor y el Ujú, deportista. A veces yo lo utilizo más en lo que es, por ejemplo, tendinitis, en lo que es el celiac, ujú, y ayuda mucho, en desgarros también, sobre todo en la parte donde tiene contracturas muy grandes, pero genera tanto a veces dolor que no lo toleran todos. ujú. Entonces, en el caso particular, lo he utilizado poco en lo que es un desgarro, bastante en lo que es una tendinitis, y obviamente teniendo en cuenta mucho el dolor del paciente, porque a veces te piden basta. O sea, a veces te Sí, a piden que veces se lo hagas. lo combinamos con crioterapia, con un poquito de crioterapia, entonces Claro, por ahí se aguanta, ¿no? Está claro. bien. Es más, a lo que son epicondilitis y ese tipo de cosas, yo hasta mismo les enseño un poco cómo es que se puede hacer, porque cuando está en casa a veces que lo pueda hacer cuando está con mucho dolor y Ujú, ayuda, después obviamente con ujú. la crioterapia, pero bueno, es muy subjetivo en base a la persona, entonces Bueno, tengo mucho cuidado. te felicito por la clase, muchas gracias. No, a vos, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, doctora Bulacer? Tenía una pregunta, una duda, una inquietud en realidad. Todas estas caídas o lesiones, veo que la mayor frecuencia es el que la recibe, el que recibe el golpe, el que cae. Ahora, estas lesiones, yo creo que el que produce el ataque tiene menos tipos de lesiones, menos tipos de daño. Ahora, si es que lo hay, es por mala técnica, por mal entrenamiento, ¿cuál sería o sea, para prevenir la lesión en el que va a atacar, no el que ha sido atacado? Por lo general pasa mucho con lo que decimos, esto de la falta de entrenamiento o la mala dosificación, es decir, que están a veces, como están mal entrenados, por decirlo de una manera, puede llegar a producir una lesión en el que ataca, ¿no? Sobre todo lo que es más desgarros o ese tipo de cosas, por el hecho de lo que son acortamientos musculares, que uno se exige más, porque, por ejemplo, así para hacerlo más claro, en taekwondo, ¿no? Mi especialidad, las patadas en la cabeza valen más que en el resto del cuerpo. Entonces pasa mucho que cuando uno piensa que va perdiendo o vas perdiendo porque lo ves, querés hacer puntos que valgan más para poder ganar. Entonces esas patadas, obviamente, si vos no estás acostumbrado, no tenés una buena elongación, tenés mucha más chance de lesionarte que otro. Porque uno llega a veces a la cara a expensas de fuerza, no de elongación, y ahí se produce la lesión. Entonces suele pasar mucho más por esto de elegir el ataque inadecuado, ¿sí? O que la superficie a veces no ayuda. En el caso del deporte de combate, taekwondo en este caso también, tiene piso de goma, entonces a veces el pie se frena mucho, entonces te puede producir una lesión. Era una curiosidad. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Hola, Blas, Blas. Mauricio te habla. Sí, ¿Cómo estás, Mauricio. Mauricio? ¿Cómo estás? Primero, te felicito por la disertación y segundo, me disculpo por la foto porque mi hija me traicionó y me capturó el Zoom y puso la foto de un fanático de ella, así que me excuso por eso. Blas, con respecto, vos nombraste la epicondilitis y un poco me quiero referir a eso. ¿En qué momento de tratamiento, de recuperación de la epicondilitis recomendás el ejercicio isométrico? Y por último, si el ejercicio durante la lesión o durante el tratamiento de la lesión se puede realizar ejercicios locales por debajo del umbral del dolor. Sí, yo me guío mucho. Primero, bueno, gracias Mauricio, sos un gran referente para mí. Yo en lo que es ese tipo de lesiones me guío demasiado como vos dijiste, por el dolor. Es más, yo también entreno de la misma forma. Es como a veces tengo la lesión y digo, bueno, hoy me duele, sí, bueno, no hago. Y al día siguiente, hoy me duele, no, bueno, hago un poco. Y veo, si no me duele, listo, freno hasta ahí, no tengo que llegar hasta el dolor, freno,
y después, una vez que pasa el día, vuelvo a insistir con lo mismo. Es como, me parece que es clave esto de ir manejándose, más cuando uno ya se conoce, esto es lo que es, me duele, no hago nada, no me duele, hago un poco de actividad, pero no llegar a que me duela, porque si llego, volví para atrás. Entonces la idea es no retroceder. La primera pregunta que hiciste, igual no me la olvidé. Y los ejercicios isométricos son recomendables en tratamiento. Sí, yo los uso. Yo los uso y los uso, o sea, en todo momento. Además, a veces como preventivos también. Y mucho lo que tengan que ver a veces ejercicios que sean excéntricos para lo que es evitar ese tipo también de lesiones. Más que nada lo que es tendinitis, que es esto como la acumulación de tensión en el mismo punto. Entonces yo lo utilizo. La verdad que no hay tanta evidencia que no esté recomendado o no. Me parece que pasa mucho más a veces por la subjetividad de cada individuo. Gracias, Blas, felicidades, que tenga un No, día. por favor, gracias a vos, Mauricio. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Bueno, Blas, muchísimas gracias No, a vos. por la charla, por la participación. La verdad que excelente, como siempre. El doctor Desiderio me dejó que te saludara, en nombre de él. Y bueno, ahora la clase que vamos a dar es prescripción del ejercicio y la voy a dar yo. Me voy a presentar, yo soy la doctora Colombo, soy médica endocrinóloga y médica del deporte, especialista en deporte y bueno, formo parte del Comité de Deporte y Salud. Bueno, voy a compartir. ¿Se compartió? Todavía no, Silvia. Bien, me avisan. Ahora sí, ¿Ahora sí? y hay que agrandar. Bárbaro, porque como yo no veo. Falta agrandar. Sí. Ahí está. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno, prescripción de la actividad física. Muchos cuando se habla de esto, preguntan o piensan que es, bueno, vaya y camine. El término de prescripción de la actividad física desde hace unos años, en lo que son las ciencias del deporte y la actividad física, han determinado que es igual que cuando uno va a prescribir un medicamento, ¿sí? O sea, es el proceso mediante el cual nosotros vamos a diseñar un programa de ejercicios en forma sistemática e individualizada según las necesidades y preferencias del individuo, con el fin de obtener el máximo beneficio para la salud con los menores riesgos posibles. Hablando, Blas hoy dijo de la individualización del tratamiento y también en la prescripción o un plan de entrenamiento hay que individualizar porque cada persona es diferente y su objetivo o su condición física es diferente. A veces el fracaso de la falta de actividad física a nivel mundial, que es una de, digamos, de lo que sale en los consensos, que se ha fracasado en llevar a la población a hacer actividad física, es justamente por esto, porque no se hace una prescripción del ejercicio físico o de la actividad física. Si uno no prescribe una actividad física, de acuerdo a los conceptos que voy a dar ahora en la clase, mucha gente al intentar hacer un plan de ejercicio o un deporte o alguna otra actividad, se ve frustrada al no poder lograr lo que le están pidiendo. El propósito de la prescripción del ejercicio o la actividad física es promover la salud y prevenir enfermedades crónicas.
mejorar los componentes de la aptitud física relacionada con la salud, lograr seguridad durante la participación en el programa de ejercicios y también como parte de rehabilitación. Esto de mejorar los componentes y la prescripción, yo siempre recuerdo a una paciente que llega al consultorio destruida. Claro, había hecho una actividad física mucho más intensa a lo que su condición física podía. A esa persona, si uno le toma la presión, le hace valores clínicos, van a notar que están todos alterados. Entonces, esa actividad física dejó de ser saludable. La prescripción del ejercicio incluye lo que se denomina dosis de ejercicio. ¿Y a qué llamamos dosis de ejercicio? Vamos a hacer un programa donde las dosis van a estar en relación al tipo de ejercicio, a la intensidad, la duración, la frecuencia, el ritmo de progresión que va a tener esa persona y también la estructura de la sesión del ejercicio. Todo esto, esta dosis va a estar relacionada con la aptitud o condición física de la persona. Entonces, vamos a ir viendo las variables que uno tiene que tener en cuenta para determinar la dosis de actividad física o ejercicio que se le va a indicar a una persona. La intensidad del ejercicio es el grado de esfuerzo que exige esa actividad física o ejercicio. Y es el componente más importante, pero también más difícil de controlar en el acondicionamiento físico. Y su control, como dice acá, nos permite obtener una visión de lo que está sucediendo en el cuerpo, tanto en el reposo como durante la actividad. Esa intensidad del ejercicio posee valores mínimos y máximos y va a estar determinada de manera individualizada, dependiendo de qué, de la condición física de esa persona, como dijimos antes. Y hay que tener mucho cuidado con las intensidades máximas porque esas son peligrosas. Los indicadores de la intensidad son el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca. La mejor forma de evaluar la intensidad del ejercicio mientras una sesión de actividad física o ejercicio es la frecuencia cardíaca. Y a través de esta fórmula, que es la fórmula de Karbonen y aprobada por la Organización Mundial de la Salud, que es frecuencia cardíaca máxima, la vamos a sacar 220 menos la edad. Hay muchas fórmulas que después dan factores de corrección para el hombre, para la mujer, para esto, pero en líneas generales esta fórmula es la más aceptada entre los investigadores y una manera práctica para evaluar la intensidad del ejercicio mientras lo están realizando. Obviamente que hoy la frecuencia cardíaca se puede controlar con los relojes que hay que miden la frecuencia cardíaca. La otra variable que tenemos que tener en cuenta es la duración, que es el tiempo utilizado en la ejecución del ejercicio o la actividad física específica. Y esta duración es muy importante en la relación duración-intensidad, la cantidad y la calidad de trabajo realizado en una sesión de ejercicio o de entrenamiento. Esta duración puede convertirse, de acuerdo a las variables que uno puede llegar a modificar en un plan de entrenamiento, como la carga del ejercicio. Esto es para el desarrollo de la condición física cardiorrespiratoria metabólica. La condición física tenemos una condición física que es la cardiorrespiratoria, que la vamos a trabajar con los ejercicios, las actividades aeróbicas.
Luego tenemos la condición física músculo-esquelética a través de los ejercicios de elongación y musculación. Y después tenemos la metabólica, es decir, todo lo que implica el metabolismo de la persona. Cada una de ellas tiene un tipo de ejercicio y un tipo de entrenamiento y una progresión diferente. La frecuencia. La frecuencia se refiere al número de veces que la persona se va a ejercitar en la semana. Una frecuencia de entrenamiento recomendado es de 3 a 5 días por semana. Menos de 2 días no va a producir cambios en el consumo de oxígeno, es decir, no va a lograr ese acondicionamiento que nosotros estamos buscando con esa actividad física. Y siempre esta frecuencia hay que tener en cuenta la intensidad del ejercicio. ¿Y cuál es la cantidad de ejercicios que se requiere? Esa cantidad de ejercicio va a depender si yo quiero para prevenir una enfermedad o para desarrollar y mantener los niveles altos de aptitud física, ¿sí? En base a eso, uno va a diseñar el plan de entrenamiento o el plan de actividad física en cuanto a la intensidad, duración, frecuencia, ¿sí? Y tipos de ejercicio. Estos principios los principios de la prescripción son muy flexibles porque va a depender a las preferencias y a las metas individuales. Algo muy a tener en cuenta es que siempre hay que preguntarle a la persona cuál es el objetivo por el cual va a comenzar una actividad física o un plan de entrenamiento. Y también va a depender de la magnitud y velocidad con que se producen las adaptaciones en el organismo que genera habitualmente la realización de un ejercicio. La vez pasada en la otra clase hablé sobre que el ejercicio, una actividad física, va a generar adaptaciones en el organismo, ¿sí? Y de acuerdo a la intensidad de esa actividad física o de ese ejercicio, esas adaptaciones van a ser saludables o no saludables. Esos principios de acondicionamiento tenemos que tener en cuenta la individualización del ejercicio, que va a depender, como les dije previamente, del estado de salud del individuo, de la edad y de la condición física, ¿sí? Y sobre todo del objetivo que está buscando. Porque una persona que quiere un entrenamiento, supongamos, para mejorar su rendimiento en una actividad deportiva que está realizando, va a ser diferente al objetivo o al plan de entrenamiento que se le va a dar a una persona que quiere bajar de peso o que quiere quemar grasa o que quiere aumentar su masa muscular, ¿sí? O cambiar los valores que le llevan, por ejemplo, a un síndrome metabólico, ¿sí? La progresión del ejercicio va a depender, o sea, hay que tener en cuenta la intensidad, la duración y la frecuencia y se los va a ir modificando de acuerdo, vuelvo de nuevo, a las características de la persona. Y el mantenimiento, es decir, una actividad física que permita formar parte de lo que se denomina estilo de vida saludable para esa persona. Y también de acuerdo a las características de la persona en la etapa en la que está haciendo esa actividad deportiva, recreativa. Por eso siempre depende de la edad, de la condición física y del objetivo que se está buscando. Esos principios están asociados a los principios de entrenamiento físico deportivo, que son la especificidad, la individualización por la variabilidad biológica, la adaptación, la variedad, la sobrecarga y la progresión.
uno de los objetivos de la prescripción del ejercicio es mejorar los componentes de la aptitud física relacionados con la salud, que es lo que le decía hoy. La aptitud física cardiorrespiratoria, la musculoesquelética y la metabólica. La condición física o aptitud física, que es lo que estuve nombrando en varias oportunidades, se la define como el estado dinámico de energía y vitalidad que permite a las personas realizar sus tareas habituales sin fatigarse, aún para enfrentar algún imprevisto. Es decir, que la condición física se compone de la capacidad, como le decía, cardiorrespiratoria, la resistencia muscular y fuerza muscular, la flexibilidad. Va a depender también de la composición física y de la coordinación y el equilibrio. Es decir, que cuando... Ay, creo que... Ahí está. Muchas veces hay muchas personas que solamente hacen un tipo de actividad física que solamente se trabaja, por ejemplo, la flexibilidad y muy poco la composición corporal o la fuerza muscular o la capacidad respiratoria, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el plan de ejercicio o actividad física que la persona haga tenga en cuenta todas estas variables o componentes que son importantes para la condición física. Una condición física óptima se alcanza cuando todos estos componentes se han desarrollado en forma adecuada. Hay muchas personas que hacen solamente actividad aeróbica y no hacen, por ejemplo, no hacen entrenamiento de su fuerza muscular, de su equilibrio o de la flexibilidad, ¿sí? Entonces, dijimos que la prescripción del ejercicio es el proceso mediante el cual a una persona se le diseña un programa de ejercicio en forma sistemática e individualizada según las necesidades y preferencias del individuo. Entonces, esto es para relacionarlo porque es como si, considerándolo como si fuera un medicamento. Según las necesidades, es decir, eso estaría dada las indicaciones por las cuales va a hacer un plan de actividad física o de entrenamiento. Con el fin de obtener el máximo beneficio para la salud con los menores riesgos posibles. Y entonces acá tenemos lo que hablamos recién de la dosis del ejercicio, ¿para qué? Para evitar los efectos adversos. Esto es igual que un medicamento. Si doy menos dosis de la que necesita, no voy a tener el efecto buscado. Pero si le doy una dosis mayor, es decir, una intensidad, una duración, con una frecuencia mucho mayor a su condición física, van a aparecer los efectos adversos. Y como vimos en la clase anterior, esos efectos adversos son las lesiones, los problemas metabólicos, los problemas cardiorrespiratorios. Bueno, lo dije acá. Los efectos adversos son las lesiones del aparato locomotor, el riesgo cardiovascular, ¿sí? La muerte súbita, las arritmias cardíacas. Y tenemos que tener en cuenta los factores desencadenantes para estos efectos adversos también, que son los cambios hemodinámicos, las alteraciones del tono parasimpático y el estrés emocional. Todas estas cosas van a actuar como desencadenante de los efectos adversos. Prescripción y programación del entrenamiento. El rendimiento deportivo está condicionado por los procesos de adaptaciones biológicas del organismo en respuesta a la carga del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Como dijimos la vez pasada también, el ejercicio físico constituye un estrés biológico para el organismo que es necesario para que ese cuerpo se prepare para
mayor rendimiento, o sea, para dar más. Ahora, si ese ejercicio o ese plan de entrenamiento no reúne las condiciones o está en relación a lo que hablábamos las dosis, la adaptación biológica que va a generar va a ser no saludable, ¿sí? Y puede entonces traer lo que son los efectos adversos. La carga del entrenamiento me va a generar lo que hablamos, estas adaptaciones cardiorrespiratorias, metabólicas, músculo-tendinosas y las adaptaciones del sistema nervioso. Hay muchas personas que tienen, por ejemplo, diabetes y le dicen tiene que hacer una actividad física, pero esa persona hace un tipo de actividad física que le estimula el sistema nervioso, le suelen aumentar la presión arterial, y no logra mejorar la glucemia y todas las alteraciones metabólicas que suceden en la diabetes, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta la dosificación del entrenamiento. Si la dosificación es incorrecta, no va a generar adaptaciones y puede generar el agotamiento o la desadaptación, o lo que se llama el síndrome de sobreentrenamiento. Y no se logra el objetivo buscado. Entonces, es muy importante saber que la práctica deportiva no se transforma en un vehículo para la salud cuando no se practica teniendo en cuenta los conocimientos de las ciencias del deporte y la actividad física que van reportando continuamente cuáles son las prácticas y las cosas a tener en cuenta cuando una persona practica un deporte o una actividad física. Y en esto es muy importante el rol de los profesores de educación física, los entrenadores y los preparadores físicos, para que se cumpla con este objetivo de que se transforme en un vehículo para la salud. Para lo que yo decía al comienzo, para que cada día haya menos gente que sea sedentaria, ¿sí? Un defecto que creo que tenemos los argentinos, no sé si en otros lugares del mundo, pero como decía Bardach, somos todólogos, o sea, sabemos de todo tenemos que comentar, y a veces no es bueno, a veces es mejor derivar a las personas, o a los médicos, o en el caso de si tengo un problema en la casa, llamar a un ingeniero, un arquitecto. Acá es lo mismo, ¿sí? No se puede saber todo, no se puede indicar por ejemplo, un tipo de alimentación si no sabemos realmente los valores metabólicos que tiene esa persona y cómo está respondiendo al entrenamiento. Entonces, algo para tener en cuenta para que el deporte, la actividad física o el plan de entrenamiento sea saludable, es necesario solicitar el apto médico, siempre, porque te permite determinar cuál es la aptitud física de esa persona, permite descubrir patologías, enfermedades o alteraciones que pueden provocar, que pueden afectar la salud, y también uno puede saber algunas situaciones que pueden desencadenar algunos accidentes mortales. También planificar el entrenamiento de los participantes de acuerdo al nivel de aptitud física de los mismos, teniendo en cuenta la intensidad del ejercicio. Controlar la intensidad del ejercicio a través de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, de los que están participando. Y también es evaluar la respuesta del organismo al entrenamiento programado con controles periódicos de la adaptación cardiorrespiratoria, metabólica y musculoesquelética, ¿sí? Yo tengo varios ejemplos por ejemplo, runner que tienen un tipo de entrenamiento y comienzan con lesiones. Al consultarme yo le hago la evaluación y descubro que hay
factores del entrenamiento o que tiene carencia ese entrenamiento y que le está llevando a las lesiones. ¿Cómo voy a controlar la intensidad? Por medio de la frecuencia cardíaca máxima. Esta es una forma, es una clasificación de intensidad del ejercicio, ¿sí? Para saber si es leve, moderado, fuerte o muy fuerte. Es decir, la dosis de ejercicio se inicia a partir de esta frecuencia cardíaca, ¿sí? Y después se va aumentando hasta llegar a niveles de intensidades fuertes o muy fuertes, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero mejorar. Bueno, acá tienen una forma de clasificación del Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde una intensidad baja es entre el 50 y 63% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? La moderada entre un 64 y 76% y vigorosa entre un 77 y 93%. Y cada tipo de actividad física tiene un tipo de intensidad. Por ejemplo, hay muchos que para bajar de peso están usando intensidades muy vigorosas que en realidad no son las indicadas. Los últimos trabajos demuestran que no son las indicadas para descenso de peso. Y fundamental, como dijimos, la autoevaluación y control de la frecuencia cardíaca. El control y seguimiento a través del control clínico, el control de la composición corporal, ver cómo ese entrenamiento está modificando mi composición corporal, hacer estudios cardiológicos entre varios y ver los biomarcadores del ejercicio. Y algo a tener en cuenta para el rendimiento de las personas, uno es el entrenamiento, donde tenemos que considerar la intensidad, la duración, la frecuencia, la carga y el tipo de entrenamiento. Pero también es importante la alimentación, el reposo y descanso, esto es fundamental, y el aspecto psicológico de la persona. Bueno, muchas gracias. Y si tienen algunas preguntas. Silvia, ¿cómo estás? Mauricio. Hola, Mauricio. Muchas felicidades por tu ponencia. Gracias. Yo tengo más que una pregunta, quizás una apreciación, ¿no? Sí. Una cosa es lo ideal, otra cosa es lo real, y realmente uno percibe que en nuestra sociedad se carece mucho de este factor de prevención y de promoción de la salud y de prescripción al ejercicio, ¿verdad? Entonces, mi pregunta va por lo siguiente: en caso de que uno no pueda estar a la altura de cada uno de estos pasos, ¿verdad? Porque por falta de idoneidad por parte de la gente, o por falta de profesionalismo, o por falta de recursos, el ejemplo que sea. Si uno no tiene la posibilidad de estar en cada uno de estos puntos que son súper importantes, el apto físico más el control de la frecuencia cardíaca serían parámetros suficientes como para poder trabajar en la línea de seguridad, más allá que uno no tenga la eficiencia en cuanto a la evolución de la aptitud física del paciente o del deportista. El apto físico y la frecuencia cardíaca serían dos parámetros importantes, o habría algún otro más que yo pueda tener en cuenta. No, o sea, el apto físico es fundamental siempre y cuando lo hagan bien, porque hay algunos que hacen solamente un electrocardiograma. Y hay dos escuelas, una la europea y otra es la americana. La americana es costo-beneficio, o sea que ellos tratan de gastar lo menos posible. Entonces, en cambio la europea ponen dentro del apto físico, no, este año no nos alcanzó el tiempo, pero el año que viene sí vamos a dar la clase de apto físico. Es importante hacer, además de la historia clínica, o sea, del interrogatorio, y del examen, o sea, de revisar al paciente,
es necesario pedir un laboratorio que evalúe, digamos, toda la parte, ¿no? O sea, la parte de hemograma, la parte metabólica, la parte hormonal y la parte cardiológica. Yo realmente soy partidaria de pedir a todos una ergometría. Algunos dicen que no, pero yo realmente en mi experiencia he llegado a detectar pacientes que no eran hipertensos, pero que al realizar la ergometría tenían cifras de hipertensión muy elevadas. Por ejemplo, me acuerdo siempre de una paciente que quería bajar de peso y estaba haciendo spinning 4 veces por semana, y ella, cuando yo le pedí la ergometría, cuando subía, digamos, le subían la intensidad, llegaba a 250 su tensión arterial sistólica y 140 la diastólica. Entonces, la ergometría, y era una persona joven, 33 años, entonces es muy importante pedir una ergometría porque te evalúa la carga también a la que la persona puede llegar. Para mí eso es importante, y un ecocardiograma, por lo menos uno de inicio, sería bueno. Con eso vos tenés una idea más o menos que esa persona, si tiene alguna patología o tiene algo que vos tengas que tener cuidado. La frecuencia cardíaca es importante, pero también es importante que vos como entrenador, como profesor, el día que viene la persona a entrenar, le preguntes si comió, si está muy cansada, porque a veces vienen y están muy cansados, y ese ejercicio, si vos le exigís, podés llegar a tener palpitaciones, le puede traer complicaciones. Entonces es muy importante que pregunte el entrenador la alimentación y el estado de descanso o de cansancio que pueda tener esa persona. Porque si esa persona está cansada porque está con mucho trabajo, porque, bueno, vaya uno a saber, pero está cansada, vos ese día a esa persona le das un plan suave, tranqui, relajado, no como los otros días, ¿sí? O sea, me imagino que para taekwondo pasa lo mismo. Ese día vos le tenés que dar un entrenamiento mucho menor, porque si no podés llegar a tener problemas, podés llegar a tener susto, y puede lesionarse esa persona desde la parte musculoesquelética, ¿sí? Entonces, para mí el entrenador le tiene que preguntar, o al profe de educación física, fundamentalmente estas dos cosas. Y bueno, controlarle la frecuencia cardíaca. Algo que muchos trabajos hablan es una escala de percepción que tienen y que se le indaga, ¿no? Después, si querés... Claro, la escala de Borg. Exacto. Que esa también tiene bastante relación con la frecuencia cardíaca. Pero yo creo que teniendo en cuenta estos parámetros, vos ese día podés adecuar el entrenamiento de acuerdo a cómo está la persona, porque no todos los días las personas están bien. Seguro, gracias, no sé Silvia. si te respondí o sí, si perfecto, necesitas. perfecto, sí. Para Aparte es mí, súper válido porque me parece que porque hay una realidad, ¿no? Yo trabajo quizás en algunas provincias y percibo que se hace mucho ejercicio, acá en Capital Federal, en provincia de Buenos Aires, en provincia del país, se hace mucho ejercicio, esos deportistas ocasionales, deportistas de una vez por semana o de fin de semana, que desestiman completamente todo este tipo de factores que son determinantes. Nada pasa hasta que ocurre, entonces es un tema muy delicado. Entonces, por lo menos tener en cuenta esto que vos decís, que es muy válido, que hacer un apto físico, eso ya es como que no podemos empezar a trabajar sin eso sobre la mesa, no estamos de acuerdo. Y después controlar la frecuencia cardíaca, controlar la alimentación del deportista y controlar la escala de Borg, me parece que son parámetros súper concretos en cuanto al olfato y al tacto del entrenador para evitar malos momentos, como decís vos.
Gracias, Mauricio, los entrenadores y los profesores de educación física tienen un papel, pero sumamente importante, en lo que es el ejercicio como vehículo de la salud, y además para que la gente deje de ser sedentaria. Y es tener digamos, primero la formación, o sea, una formación continua, porque realmente los adelantos que hay en materia de ciencias del deporte es impresionante. Y todo con evidencia científica, no lo que a uno le dio, al otro le dio, no, estos son estudios con evidencia científica, estudios controlados, donde tenés el grupo control, el grupo que le cambiás el entrenamiento, con todas las variables, todo como tiene que ser el método científico. Y a partir de ahí surgen resultados que están cambiando muchos conceptos que yo aún veo que son muy antiguos en la actividad física. Y desgraciadamente también hay muchas personas que sin evidencia científica dan cursos, escriben en Instagram, y realmente son los que hacen que no sea saludable el ejercicio, y cada vez haya más personas obesas, con sobrepeso y sedentarias. Entonces, el profe, el instructor, tienen una función de educación y de difundir todos estos conocimientos, porque hay que educar a las personas, hay que enseñarle, así como a mí me educan, qué sé yo, otras especialidades u otras áreas, otros profesionales de otras áreas. Uno tiene que seguir formando y educando a las personas, porque realmente es muy interesante todos los adelantos que hay. Hay hasta trabajos donde evalúan la actividad física, cómo modifica la expresión genética de algunas patologías. Fíjense a qué altura está hoy el estudio de las ciencias del deporte y la actividad física. Y es así como descubrieron que determinado tipo de actividad física realizado de determinada manera en pacientes provoca la liberación de un factor que protege contra cáncer. ¿Sí? Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de pulmón, ¿sí? Eso está evidenciado. Entonces, por eso hoy en día la actividad física, el ejercicio, el deporte es muy importante y está formando parte de lo que es formando parte de la terapéutica de muchas patologías y de muchas enfermedades. No solamente como prevención, sino como tratamiento, ¿sí? O ayudando al tratamiento, obviamente no es el único tratamiento, sino que es un tratamiento que está colaborando con el tratamiento específico de la enfermedad. Y bueno, como te decía, los profes son fundamentales. Gracias, Silvia, excelente. No, gracias a vos, Mauricio. ¿Puedo hacer una pregunta, Silvia? Sí, Ale. Sí, ¿qué tal? En principio, bueno, felicitaciones. Por otro lado, bueno, todo lo que está diciendo el avance de todos los trabajos, hasta hay estudios que dicen que la actividad física y el ejercicio físico tiene mejoría en la farmacocinética y la farmacodinámica de muchos fármacos, ¿no? Así que mucho adelanto. Y también mucho adelanto en lo que es la fuerza muscular, ¿no? Están diciendo que el músculo tiene como un efecto endocrino, ¿no? Y el Colegio Americano dice que hay que trabajar la fuerza muscular por lo menos 2 veces por semana. Alejandra, Sí. Alejandra, te digo algo. Sí. Hoy el músculo es considerado Un músculo un endocrino. órgano endocrino. Endocrino. Tanto como Exactamente. el tejido adiposo. Sí. Yo eso después, el año que viene, quizás de una charla sí. sobre esto, pero es considerado un órgano endocrino. Sí. Pero más allá de todo eso, nosotros quería hacerte una pregunta, porque trabajamos con un grupo de adultos mayores, nosotros hacemos un plan de actividad,
yo soy su médica, ¿no? Y ahora que soy especialista en deportología, la que manejo el grupo, con un profesor de educación física y kinesiólogos. Tenemos más o menos 120 pacientes que trabajamos mucho la condición física de los adultos mayores. Mi pregunta es la siguiente: nosotros no trabajamos con la línea de Estados Unidos, sino con la europea. Yo a todos les hago una ergometría, le hago el estudio de laboratorio, todo lo que vos dijiste, yo lo hago. ¿Sí? Pero ahora tenemos un problema porque queremos que los pacientes, tenemos un espacio muy grande que son clubes de nuestra obra social, donde los pacientes día 10 o día 8 pueden empezar a integrarse a la actividad, más que nada por lo social. O sea, es muy duro para ellos todo lo que pasaron y están muy entusiasmados. Mi pregunta como médica es, el apto físico no nos hace ergometría, no nos hace. Entonces, pensé si podía hacerle una prueba de su máxima, por ejemplo, el test de la caminata de los 6 minutos, pues yo ya los conozco a los pacientes del año pasado, y quizás con eso tener un parámetro, porque no tengo la ergometría, hoy por hoy. Sí, podés hacerle la prueba esta de... O por ejemplo, podés hacerle caminar o hacer una actividad aeróbica un poco fuerte, controlándole. Si tuvieras, viste, le pones un reloj que te mida la frecuencia, y vos primero le sacás la frecuencia máxima que debería tener él por la edad, ¿sí? Y te fijas a cuánto llega, o sea, fíjate si él se cansa a una determinada frecuencia, o si le sube rápido, ¿sí? Si llegó a la máxima frecuencia en poco tiempo, entonces a ese le tenés que bajar la frecuencia. Bien. Y yo te diría que como estuvieron tanto tiempo, o sea, todos los trabajos y las federaciones y los colegios de medicina del deporte han establecido que el reinicio de la actividad luego de la cuarentena debe ser de manera progresiva y en muchos pedir de nuevo un apto físico, porque las personas perdieron su condición física. Eso es lo que vamos a hacer ahora, pero a mí me preocupa mucho esto de no tener la ergometría. Ellos igual, te cuento que fue algo muy especial, porque nosotros los perfeccionamos en Zoom y no dejaron hacer actividad física por Zoom. Muy bien. Es un grupo muy especial. Así que bien. anoche estábamos conectados 65 pacientes por Zoom, con los profesionales. Programado. Y bueno, y también otra cosa que te quería contar, bueno, esto, gracias por el consejo, y nosotros evaluamos mucho con el señor Fitness y también con la velocidad de la marcha, así que bueno, estamos bastante... Yo lo que te diría es que le calcules a cada uno su intensidad, una intensidad moderada. Perfecto. ¿Sí? Y que vos trabajes en el rango de la frecuencia cardíaca moderada. No la intensa, sino entre leve y moderada. Empieces con la leve, ponele, qué sé yo, tiene 220. Dame una edad que tenga. Y 65. Sí, de lo que saco ahí le trabajo al 60%. Claro, le sacás el 60%. 60%, perfecto, y a veces es mejor empezar de 50 a 40 y le vas aumentando, depende de cada uno, cada 15 días le aumentás la frecuencia. ¿Sí? Ponerle, si estaba en 45, llevarlo a 50 y andar probando de acuerdo a cada persona. Entonces te manejas en un rango de frecuencia cardíaca, de una intensidad moderada. Con una intensidad moderada no podés tener problemas. Sí, pero acordate siempre de preguntar descanso y alimentación. Sí, y aparte tengo que hacer un interrogatorio porque quiero saber si alguno tuvo COVID. Así que eso es muy importante. Bueno, muchas gracias, Silvia. Muy amable, gracias. Bueno, gracias por las preguntas. No. Bueno, la próxima clase va a ser el 11. ¿Puedo hacer la pregunta, profe? Sí. Sí. Por el tema del trabajo que tengo que presentar, ¿puedo hacer resumido todo, por ejemplo, de la clase que vimos, o tengo que investigar algún otro? Tiene que ser sobre un tema. O sea, el tema que a vos te guste, qué sé yo, ponerle que te guste alimentación o nutrición, o hidratación. Es un trabajo solo de hidratación.
o te gusta sobre lesiones de rodillas, haces lesiones de rodilla, a otro, qué sé yo. Vos, Alejandra, que tenés las personas mayores, podés hacer el entrenamiento en personas mayores. Te doy ejemplo. Sí. Yo tengo un trabajo muy lindo, pero que nosotros evaluamos a todas 110 pacientes con el señor Fitness. Sí. Y bueno, el resultado de esa evaluación en la capacidad física de cada uno de ellos, ¿no? Pero bueno, ya es un trabajo más específico. Quizás tendría que trabajar para la monografía en Sí, el podés entrenamiento. tratar, por ejemplo, el sarcopenia. Sí, a mí me gusta mucho, Silvia, y que trabajamos también, hicimos un trabajo de el ejercicio físico y la función cognitiva. Eso es Me bellísimo. apasiona. Eso Sí. es bellísimo, eso es mucho más lindo. Las monografías que sean muy buenas, el doctor Desiderio dijo, bueno, para ver si las publicamos o no, ¿sí? Ah, bueno. En base a eso, también vamos a ver si publicamos esos trabajos, ¿sí? Bueno. Es el uno, profe, porque viste que hay dos trabajos, uno de 15 páginas y otro de 20 creo que No, pidió. no, es un solo trabajo. ¿Con un solo trabajo? Es un solo trabajo y que no tiene que ser menos de 15 hojas, incluida la bibliografía y los cuadros. Ah, perfecto. ¿Sí? Está bien. Pero es un solo trabajo. Ah, bien, porque yo estaba interpretado dos, dije, pero ¿cómo hago? No, es un solo trabajo, un solo tema, una sola monografía. Y decidimos no tomar el examen que estaba dentro del programa, porque bueno, fue un año muy especial. Estamos todos muy cansados, estresados. Entonces, bueno, decidimos hacer el trabajo que me parece que es más tranquilo para hacerlo, ¿no? Y bueno, Sí, es más tranquilo porque yo todavía ni empecé porque tengo dos finales, bioestadística y física aplicada de radiología. Así que... Bravo. Alejandra, ¿vos trabajás a dónde? ¿Vos trabajabas en la municipalidad? Yo trabajo en OSBA. En OSBA OSBA. y también soy de la HCDN, de Diputados de Nación. Sí, y yo soy kinesióloga. Sí. En principio hace 30 años que soy kinesióloga y mi pasión por la medicina, estudié medicina, hice clínica médica y como desde hace muchos años tenemos el programa de gimnasia para eso. Digamos, toda una actividad física postural y todo un trabajo en el agua con los adolescentes. Hace 28 años que tenemos ese programa que empezó como algo para la postura y terminó como prevención de factores de riesgo en los chicos. Muy lindo trabajo. Combinamos todo lo que es la parte del campo con la natación, con profesor de educación física. Tengo esa suerte de tener profesor de educación física en mi obra social. Y después surgió lo de los adultos mayores por la cantidad de pacientes que tenemos y porque nos interesa mucho. Y bueno, y trabajamos juntos con Kinesio, y como yo soy la especialista en deportología, bueno, en clínica me hago cargo de los pacientes junto con cardiología, ¿no? Porque necesito el aval de cardiología siempre. Así que es muy lindo. El año pasado hicimos un trabajo de función cognitiva y actividad física. Estamos muy interesados en esto también, así que estamos trabajando. Esta pandemia nos dejó un poco de lado todo esto, pero lo hermoso fue el trabajo de Zoom con los pacientes. Eso, la verdad que para nosotros fue muy importante. Qué lindo, están re entusiasmados, quieren volver tenemos que frenar porque quieren volver todos mañana y tenemos que tener protocolo. Así que bueno. Te felicito. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias. Bueno, gracias a todos por participar y bueno, nos vemos entonces en diciembre, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier duda, escriban, ¿sí? Que bueno, lo que necesiten.